Las personas que están detrás de mí son nómadas de la región de Meymand en Irán. En este país hay varios segmentos de nomadismo que se van moviendo en todo el país, en todas las regiones diferentes dependiendo la época del año. Y estamos justo aquí visitando un grupo de ellos que se ha instalado en esta tierra exactamente porque es la temporada de ordeñar las cabras, sacar todos los productos que vienen de la leche de cabra. En unos meses este mismo grupo se moverá más hacia el norte, a las montañas, a 3000 metros de altura, para dedicarse a la agricultura, recoger todas las verduras y volver a bajar a esta altura. Estamos a menos de 1000 metros de altura. Vamos a conocer su estilo de vida, sus experiencias, sus historias en este mundo cuando el nomadismo digital se encuentra con el nomadismo convencional. These people, they're coming here at the beginning of the spring up to middle of the summer to milking, make something like cheese, cash, butter, and they stay here for 4 months. Esas son todas las cabras. Is this for milking purposes? Yeah, they milking, and after they get bigger, they sell them or kill them to use their meat. El piso está lleno de caca de cabra. Es un estilo de vida diferente, desconectado de las realidades de las grandes ciudades, desconectado del sistema completamente, autosuficiente, dependen del campo, de los animales, de los arbolitos, pero eso no es así nomás. Eso no es de que se puedan mover para donde quieran todo el tiempo como quieran. Ahí hay una gran diferencia. Aquí el viejo truco legendario de hacer tapetes en estos países. Esa técnica ya la hemos visto en otros lugares. Ellos hacen hasta sus propios tapetes, inclusive a veces su propia ropa. En este país los tapetes son toda una cultura y cada región del país tiene su propio tapete con sus propios colores, su propia técnica, sus propios diseños. Y me distraje porque hay un pavo. Venga niño, ¿para dónde va tan rápido? Ah, es que no son uno, ni dos, ni tres, son una cantidad. No solo crían sus cabras, tienen una especie de pavo bastante interesante. Me acerco y cada vez que me acerco hace más y más ruido. Hola niños, buenos días. ¿Cómo los trata la vida por acá? Allá están los pavos que le digo, allá de fondo se ven. Tal vez los tienen para hacerlos sopa en algún momento del año, igual que esta gallinita. Por lo menos no tienes un futuro incierto, amiga mía. Ya sabemos exactamente para qué estás aquí. Y acá tienen otro corral con más cabras, pero mezcladas como con ovejas. Y así como lo ven alrededor, es el estilo de vida de esta gente acá. El techo son ramas de árbol, las casas son hechas en piedra que encuentran aquí en la región. Y esto es, por ejemplo, la entrada a una de las casas. Vamos a chismosear cómo es el asunto aquí. Si se dan cuenta, así es la situación. Las camas están así, unas colchoneticas en el piso. También tienen sus buenos tapeticos, su buena estufa para la calefacción en las noches frías de esta región del mundo. Y así como lo ven, así tal cual. Los techos y todo está hecho en madera. Absolutamente todo, desde la comida hasta la infraestructura de sus viviendas, hecho con lo que recogen de la tierra y de por ahí. Vamos en la hora de la comida de estas amables señoritas. Buenas tardes. Nadie para bolas, nadie saluda, están ocupadas. Usted sabe que cuando está buena la comida hay silencio y nadie habla. Solo se escucha el masticar. Y la señora que está aquí es la que vive aquí en esta casa. Hello, can I see? Yes. Lenguaje universal, el lenguaje de las señas. Tiene su sillita para estar ahí sentada mirando en los tiempos libres el atardecer. Esta es la puerta, una puerta de aluminio muy normal. Y pues ella me invita a seguir a su casa. Yo he visto que siempre aquí se quitan los zapatos, ¿no? Para entrar a los hogares. Listo, que camine sobre el tapete. Perfecto. Aquí ya está haciendo su tecito. Mire, está haciendo un tecito bien simpaticón con una pipeta de gas que seguramente recargarán allá en el pueblo cuando van. Tiene aquí su comida. Esas son algunas frutas que están secando tal vez. Y esto de aquí es otra estufa ya, se cocina al carbón en este lugar de piedra donde tenemos pues toda la ceniza. Ahí se cocina el carbón y aquí tenemos un almacenamiento. Lo único que no es de origen natural para construir este lugar son las puertas de metal. Pero inclusive hasta estas puertas están con una base alrededor de madera. De resto todo lo que vemos, las paredes, los techos, todo el piso, todo son materiales que se recogen por ahí. 0% de dependencia de la civilización, del mundo exterior, ¿no? Tal vez un 5% exagerando, ¿no? Para llenar la pipeta de gas, para ir a conseguir la puerta de metal, entre otras cositas más. Aquí ponen la leche de las cabras y hacen todo un proceso para hacer yogur, queso, un poco de vainas, que inclusive con esta máquina es que separan el queso del yogur para hacer también más productos, ¿no? Ay, vea que lo que pensábamos que era una bodega, sí era una bodega, me prendieron la luz, pero es una bodega alimenticia. Esto de aquí se llama el kashk.
cuando es la temporada de las cabras y de ordeñarlas para hacer el queso, el yogur y todo lo que les mostré, uno de los productos finales es esto, el kashk. Y vea que tengo todo esto aquí alrededor lleno de bolsas de kashk. Esto queda como una piedra sólida. Y esto le dura todo el año de provisión alimenticia a la señora, todo el año a ella y a su comunidad, porque estas bolitas usted les echa agua y de aquí saca para hacer muchos platos, ¿no? Platos que tienen que ver con yogur, para ensaladas, para comida y cosas de ese estilo. La señora muy querida me dio unas almendras, que son almendras blancas. También tienen su proceso y su vaina, así como todos los productos de aquí. Unas almendras bien especiales. No sabe como las almendras que yo estoy acostumbrado a probar. Este de aquí es el famoso kashk. Vamos a ver a qué sabe. Es como un queso, pero bastante agrio, bastante concentrado. Es como comerse un limón, pero que es queso. Así de agrio es. Con permiso, mi señora. Muy bueno, pero no soy capaz de comérmelo así completo. A palo seco. Thank you. Chao, gracias. Quiero aprovechar para agradecer a la agencia de viajes iraní Bipersia, quienes muy amablemente organizaron todo este recorrido para conocer este interesante país. Bipersia se encargó de todo, desde las visas, hoteles, las rutas, el transporte y algunas experiencias. Síganlos en la cuenta de Instagram para que no se les pierda el contacto y si están interesados en algún día recorrer esta región del mundo, puedan enviarles un mensaje que con mucho gusto ellos responderán a todas sus inquietudes. Además, también quiero agradecerle a Fere, nuestro amable guía iraní, que además habla español. Él me acompañó durante todo el recorrido. Aquí tienen también sus redes sociales para que lo sigan y le pregunten lo que quieran sobre este bello país. Este es el paisaje de ellos. Llanuras con montañas a 1000 metros de altura. Un clima demasiado agradable. Hola, niño. ¿Es un firulo amable o un firulo mordelón? Un firulo mordelón parece. Dejémoslo tranquilo. ¿Para qué buscarnos un mordisco gratis? Ustedes no saben lo feliz que estoy de estar a tan solo, creo que son como 28 grados. Los últimos días los sufrí bastante haciendo este video de aquí, especialmente a 48, 50 grados de calor. Uno no sabe lo importante que es el clima hasta que le toca. Miren esta fotografía tan espectacular. El sol escondiéndose detrás de esta cabaña. Las llanuras. Aquí tenemos también otro pequeño ranchito de estos, pero este yo no sé si es un hogar o qué. Esto se ve que es como para animales, que está lleno de paja por dentro, no tiene tapetes, no tiene nada. Estructura invernal. Como pueden ver, tiene tierra y está hecho en piedras y se siente una paz extraordinaria por acá. ¿Ustedes serían capaces de tener un estilo de vida de este? 100% desconectado de todas las realidades de las ciudades, de los problemas, del internet, de las noticias, de lo que diga el gobierno del uno, de cómo pelea el gobierno del otro. Simplemente aquí, con sus gallinas y sus cabras. ¿Se creen capaces o les haría mucha falta la ciudad? ¿Qué dicen las niñas? ¿Qué dice la juventud? Están todas adolescentes. Qué figura tan esbelta, mi amor. ¿Qué es eso? Yo, verdad que necesito pronto tener gallinas en mi vida, hermano. Yo no sé cómo voy a hacer para continuar. Aquí, por ejemplo, ya estamos a las afueras del pueblo. Este es el pueblo y dando estos 3 pasos, 1, 2 y 3. Ya, estamos a las afueras. Esta es la última casa. Y lo que hay de aquí para adelante es una pradera al infinito. Los tapetes se hacen también con el fin de recaudar algunas monedas, ¿no? Porque de todas formas se necesita plata que para el aceite, que para el gas, que para las cosas, que para comprar un tanque de agua, que para la gasimba, que para alguna medicina. Ustedes saben cómo es. Cuando ya tienen todos sus tapetes, los de ellos, pues el resto los venden. Y sí, confirmo, Firulais es mordelón. Uy, es súper mal mirado el man. Dejémoslo ser, no nos acerquemos mucho. Pero sí, vean este ranchito de aquí. Aquí el señor tiene su castillo, su vaina bien montada, su corral de cabras. Miren esta pequeña cabrita bebé que está aquí, esta almohadita blanca, bien acolchadita. Y ellos mismos hacen estas estructuras, ¿no? Con las piedras. Your house, English? No? No. You and you together. Sí, and this is where you live. Can I look? Sí, me Juan. Man, Hassan. Hassan. Oiga, pero qué lindo hogar tiene don Hassan. Ya nos quitamos las chagualas. Acabamos de hacer un nuevo amigo aquí en los pueblos nómadas. El señor no me entiende, ni papá, yo tampoco lo entiendo a él. Pero el lenguaje universal es que ha sido un día duro de trabajo. Llega aquí a tomarse su tecito tranquilo con su mujer. Vea que tienen un buen reloj traído de algún lugar del mundo, una antigüedad. Tienen ahí sus papas, tienen ahí sus cositas para cocinar. Esa es como la cocina con las ollas. Vamos a sentar aquí con el hombre un rato. Vamos a hablar de negocios, de política, de la situación actual del mundo, tomándonos un té. Thank you so much. Merci. Merci. Ah, much. Ah, está bueno. Así, perfecto. No azúcar.
نمیخوری؟ No. Animals de... بره گوسفند. Sí, Guzvand. Aprendimos Guzvand, cabra en persa. La gente de esta región habla persa moderno, pero también algunos conservan el persa antiguo. Las palabras que me está enseñando el señor, no tengo ni idea en cuál de los dos tipos de persa será. Ah, esta casa está muy fresquita, se siente el viento como entra, se siente en las paredes, se siente en el techo. En esta época del año, en esta región no llueve, así que así, al aire libre, así nomás entra el viento. Uf, una delicia. Thank you so much. Thank you very much. I hope you have espero que tengan una linda noche. Saludos a la abuela. Bueno, chao. Chao, Lynn. Así nomás nos tomamos un té en la casa de un amable señor. Ahí quedó forjada una amistad que durará para toda la vida. Vamos a ver qué más hay por ahí. Qué rico ese té, estaba bueno el té. Espero que sea hecho con agua potable, porque aquí el baño no lo conozco todavía. Misterio resuelto. Buenas, buenas. Con las niñas para adentro, que ya está tarde. Llegó la noche, a dormir, que toca madrugar. Es muy interesante ver cómo algunos de ellos tienen sus carros, ¿no? Por ejemplo, esta familia de aquí, que vive aquí, tiene su auto. Y es que cómo más van a ir al pueblo a buscar víveres. Eso tampoco es que sea una tribu tan aislada, ¿no? Es una comunidad de personas que conocen muy bien lo que hay allá afuera, conocen muy bien lo que hay en las ciudades y en los pueblos, pero que deciden tener este estilo de vida de todas formas. Ahí llega el rebaño. Amigos, viene todo el parche, acelerado, cansado, quiere llegar a dormir a la casa después de una larga jornada. Y se dan cuenta, el rebaño de ovejas, muy juiciositas, en fila india. Hasta aquí nomás puedo ver yo porque si no se asustan, toca verlas de lejos. Pero mírelas, qué lindas. Están asustadas porque hay un extraño en la casa, no saben para dónde agarrar. Ahí vienen todas muy juiciosas. Y ellas siguen el llamado de su dueño. El señor les hace un sonido y muy juiciosas saben entonces para dónde ir y en qué dirección. A mí me parece tan bonito la inteligencia animal, de cómo los animalitos saben reconocer sonidos, reconocer personas, reconocer rutas y tienen su propia rutina bien establecida de la mañana a la noche. Con razón tenían tanto afán de llegar a la casa. Ellas saben que a esta hora les toca la cebada y se vienen corriendo desde allá hasta aquí para recibir sus alimentos. A mí me encantan los animales. Ah, esta es la cebada que le dan. Esto es lo que están comiendo, que inclusive con esto mismo hacen una sopa muy tradicional aquí en Irán, que yo ya la probé y es muy buena. Todas concentraditas, comiendo sus alimentos, a pasar una linda noche, llenar esas barrigas. Pasamos el resto de la tarde en esta comunidad nómada iraní. Al otro día seguimos nuestro camino al norte, para conocer un lugar donde el nomadismo se encuentra con los trogloditas, personas que viven en las cuevas desde hace miles de años y así lucen sus hogares. Tengo aquí de frente las cuevas, otra de las regiones de los nómadas, una región que se conoce como la región de los trogloditas, ¿no? Hoy en día algunas familias siguen viviendo aquí, también algunas personas han tomado esto como aspecto turístico porque, por ejemplo, esto de aquí fue mi hogar de anoche. Antes de mostrarles allá, venga, les muestro dónde dormí, uno de los hospedajes tal vez más interesantes que jamás yo haya visto. ¿Están preparados? Esta es la puerta, 1, 2 y 3. Esta es la habitación. Nos agachamos aquí porque literal esta habitación está dentro de una de las cuevas que sí fue utilizada como vivienda por ellos. Y está así, tal cual. Obviamente le pusieron una cama, unos tapetes nuevos, unas situaciones, pero no le pueden modificar absolutamente nada alrededor. No le pueden poner baño, nada de esas cosas, no le pueden tocar 1 centímetro, ya que esto hace parte de la UNESCO. Una nevera, todo funciona con paneles, acá hay una cama, aquí hay otra cama, acá tenemos un acceso para ver unos huecos que tenían aquí abajo, tal vez servían en esa época como tipo de refrigeración, seguramente. Y aquí la habitación principal, a la cual toca acceder de la siguiente manera, porque seguimos dentro de una cueva. Perdonen el desorden, pero pues esa es la cama. Me levanté esta mañana muy temprano, ahí tengo mis cositas listas para irnos, mi maletica y un pequeño lugar aquí como para sentarse alrededor, tal vez en familia, tomar un té, alguna cosa. Tal vez uno de los hospedajes más interesantes donde yo me haya quedado en mi vida. Estamos en la aldea de Meymand. Esta es una de las aldeas más antiguas de Irán, con una historia que se remonta a más de 2000 años de antigüedad. Pero algunos historiadores sugieren que aquí también hay indicios de que la gente vivió en esta zona hace 12.000 años. La arquitectura de aquí es una arquitectura troglodita. Las casas están excavadas en la roca de la montaña y que hoy en día vive del turismo.
aunque siguen conservando pues ese estilo de vida nómada. Vamos a investigar. Estas casitas de atrás cumplen principalmente la función de aislamiento térmico. En la época del calor vienen aquí a las cuevas porque dentro de ellas es bastante fresco el ambiente. 100% sombra y sí que se siente la frescura. Además, estas casitas subterráneas también rinden protección como una especie de búnker ante los fuertes vientos de aquí de la región de las montañas. Esta es una muestra clara de que el hombre a través de los años ha diseñado su arquitectura en torno a la supervivencia, en torno a sus necesidades. Además que en esta región hay abundancia de roca, pero escasea la madera. Es muy costosa traerla desde afuera y desde cientos de años y miles de años atrás, la roca fue su aliado y mejor amigo a la hora de construir sus viviendas. En esta casa, la gente que vive aquí, marido y mujer, abrieron las puertas para crear aquí la tienda del pueblo. Vamos a ver qué venden en la tienda del pueblo. Hola. Sí, que cuidado con la cabeza. Hola. Can I take the shoes? Sí. No, ya me los quité. Ya me los quité. Aquí en esta tienda la señora vende su té, vende sus cositas y es una tienda bien bajita. Si me paro derecho el cuello me queda así. Venden helados, venden cositas y hay pues mucha gente aquí, vecinos, amigos de ellos. Si escuchan el entorno, se habla persa. Hace mucho no veía un teléfono de estos, vea. El señor sabe lo que es bueno. La señora tiene ahí su buen cargamento de uva seca. Para comer, así nomás. Si mi persa es correcto, la señora quiere que pruebe sus uvas. Wow, buenísimas. Hasta luego. Gracias. Muy madre, es que uno, si yo viviera aquí, terminaría rápidamente con joroba. El señor de la tienda muy amablemente me dijo, ¿quiere conocer mi casa? Vamos a investigar. Y estamos acá subiendo esta loma para conocer la casita del señor. El man ya está acostumbrado a estas subidas con chancletas. Esta es la vivienda del señor de la tienda, amigos. Así como la ven, tal cual. Ah, no, esta no era. Esta sí es la vivienda. Esta es la vivienda del señor aquí. Como se pueden dar cuenta, esta es la entrada de su hogar, hecho completamente en las rocas. Vamos a quitarnos los zapatos. Señor, no muestre dónde guarda la llave de la casa, por favor. Es muy loco de pensar, ¿no? Que esta sea, de hecho, realmente la vivienda de alguien. Me dicen que el señor nació, creció y toda la vida en este lugar. Ese es el espacio y es todo lo que ven aquí alrededor. Él duerme aquí con su mujer, tienen sus tapeticos y me imagino que prepararán la cama todas las noches antes de dormir, más o menos unos 15 metros cuadrados. Muy fresco, aquí no entra el sol, no entra el calor. Así esté a 45 afuera, aquí se siente muy tranquilo, muy fresco. Y ese espacio lo usan para dormir. Tendrán otros espacios para bodega, para almacenamiento de víveres y de cosas, pero ese es el lugar donde se vive normalmente. Algún almacenamiento de cositas de la tienda. Ahí tienen envases, toda la situación, porque la señora las vende. Las uvas que me dio, las vende. Imagino que esto es para almacenarlas, para venderlas, para empaquetarlas. Y este señor, este es usted, el de la foto. O sea, no es usted. Ah, no, este es como el curita del pueblo, ¿no? Cada pueblito aquí tenía su propio guía espiritual y este era el guía espiritual de este pueblo, muy parecido al señor que nos está haciendo el tour. Ah, vea que estos son los colchones, ahí están las almohadas, las cobijas y pues cada noche arman la cama, desarman la cama, pasan la noche. Thank you so much, merci. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Según me indican, el señor pues ya no duerme aquí porque la tiendita la abrió hace menos de un año. Entonces él duerme en esa tiendita que visitamos con la señora. Y este espacio lo tienen cuando vienen los hijos de visita, los nietos y así sucesivamente. Qué estilo de vida, ¿no? Hay muchos de estos hogares pues que están abandonados. Yo creería que este es uno de ellos. Porque vean cómo se ve por dentro. Si yo me meto así un poquito nada más, está bien sucio, acabado, destruido, quemadas las paredes. Hay pocas personas que siguen viviendo así, pero que siguen igual, ¿no? Conservando la tradición. Wow, vean este complejo arquitectónico. Casa, 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 casa. Cada puerta es una casa. Y estos cilindros que se ven en piedra, como por ejemplo este, son los baños comunales. Las casas no tenían baño por dentro y este es el baño comunal. Los desechos salen por aquí, por debajo, y los almacenaban por medio de unas canaletas en unos sectores que ya no tenemos aquí porque toda esta parte está abandonada. Y utilizaban eso como abono para las fincas y otro tipo de situaciones, ¿no? Si vemos puerta es porque hay alguien viviendo, ¿no? Hay una puerta tranquila, hay otra puerta con llave. ¿Qué es esto? Esta puertica. Esto parece el escenario realmente de una película. Y yo creo que aquí tal vez no vive nadie porque no se encuentra en muy buen estado, pero seguramente pertenece a alguien que en este justo momento no está ahí, que está por allá con las cabras o alguna situación de esas. Esto es, amigos míos, el estilo de vida nómada del Medio Oriente. Aquí hay que
caminar con cuidado porque es una zona de serpientes también, ¿no? Si usted le tiene temor a las serpientes, este no es el lugar indicado. Ya vi una, pero se fue rápido. Y allá de fondo ya veo la cueva que nos espera. Desde aquí no sé si le alcanzan a ver, pero para allá vamos. La palabra troglodita viene del griego troglodite, que significa habitante de las cuevas. Y esta palabra se ha utilizado para describir diversas culturas y comunidades que han adoptado este estilo de vida exclusivamente para adaptarse al entorno en donde viven. Esto de aquí es un árbol como un tipo de cereza. Si se dan cuenta, tiene unos frutos rojos. Es una cereza súper amarga, pero está buena y refrescante. Nos vamos a llevar unas ahí como para el camino. Una por acá, una por acá, una por aquí más abajo. Ahí vamos llegando, ya casi coronamos la cueva. Jamás me imaginé decir que qué delicia estar en este clima fresco de 30 grados. Electrolitos. Hemos llegado a la cueva. Todo esto es la cueva de los ancestros de los persas, donde dicen que hay pruebas contundentes de la antigüedad de la población que vivió aquí, cuyos herederos de los herederos de los herederos de los herederos sigue viviendo en algunas de las cuevas más abajo. Vamos a investigar a ver si encontramos alguna prueba contundente de los hechos. Uy, yo me imagino que este sí era el descansadero, uno de los pocos lugares que ofrece una muy agradable sombra para esconderse del picante y caliente sol. Así que seguramente aquí sí tiene que haber alguna prueba de supervivencia ancestral. Aquí arriba encuentro algunas cosas que vamos a mirar si subimos por aquí. Posición geográfica para que se den cuenta. Esta es la cueva. Miren cómo se ve esto desde aquí arriba. Increíble, ¿no? Es una cueva 100% natural, ya que aquí la tierra consiste en dos partes. Esta, la primera capa, la parte más blandita, y el techo, la parte de arriba, pura roca, la parte más dura. Con los años, toda la parte blandita, con el viento, la humedad, los inviernos, la lluvia, ha ido desapareciendo poco a poco. Y lo que sí quedó fue la parte dura, que es la parte de arriba. Esa parte sí quedó, dándonos esta espectacular figura de cueva, un refugio natural de los caminantes de la región desde hace milenios atrás. Tanto así que, como todo esto es parte de la UNESCO, hay algunos reportes que nos indican qué es lo que significan estos jeroglíficos que tenemos enfrente. Por ejemplo, aquí encontramos unos símbolos que, según los cálculos de la UNESCO, puede tener 4.500 a 5.000 años. Esto representa, según ellos, el nacimiento. Este es el bebé y esto significa la madre. Miren, por ejemplo, esta pictografía tan interesante, sobre todo esta simbología de aquí, esta cruz. Estoy a punto de caerme porque esta piedra es súper resbalosa, pero esta cruz de aquí también fue encontrada en Rumanía. Muchos dicen que esto es norte, sur, este, oeste, otros dicen que es un símbolo de unidad o de los 4 elementos, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan el primer video de Irán cuando visitamos Persépolis, las tumbas en la necrópolis allá de los duros de Persépolis tenían esta misma figura, una simbología bastante misteriosa que está aquí en esta región desde hace tanto tiempo atrás. Muchas otras figuras no tienen ningún significado, son simplemente, por ejemplo, esto de aquí, son huellas digitales, ¿no? Los dedos de la gente que venían aquí con su pigmento a dibujarlos. En un día de mucho sol, cuando venían aquí un grupo de amigos en un despacho bien bravo, decían, ¿qué hacemos? Pintemos en la piedra, sin saber que iba a quedar aquí para toda la eternidad casi. Para que se den cuenta, amigos, que muchas de las cosas que hacemos pensamos que no van a tener impacto. Las hacemos porque sí, y de repente perduran una eternidad. Póngale cuidado y verá que es cierto. En la antigüedad las comunidades creían que este era un lugar sagrado, esta cueva, y por eso venían aquí y prendían fuego en homenaje a los dioses como un tipo de ritual de culto, ¿no? Después de la revolución islámica, muchos musulmanes creyeron también que este lugar tenía algo que ver con algún sucesor del profeta y continuaron con el ritual de venir aquí a hacer sus oraciones y prender velas, y por eso pues tenemos estos muros quemados como los vemos, ¿no? No importa cuál fuera la religión o la creencia en ese momento o en este momento, cuando el hombre ve lugares así tan increíbles, de una lo primero que piensa es que esto lo tuvo que haber hecho el Divino Baby, y se considera un lugar sagrado inmediatamente. Que el Divino Baby tiene poderes supernaturales. Vean lo que encontramos ahí, amigos, es un nido. ¿Ven la cabeza del pajarito que está dormido? Un pajarito bebé, qué belleza. Y es que todo esto es el hogar de muchos pajaritos. Están por ahí, tal vez en la cámara no los vemos, pero los podemos escuchar. Y qué interesante ese nido, ¿no? No es hecho ni con paja ni con ramas, sino como con una especie de arcilla. Son unos arquitectos de los pajaritos de aquí. Por acá siento un olor que no me falla. Yo sabía que aquí estaba mi gente. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el gallinero? Oiga, todo esto es un gallinero y tienen entrada a la cueva para ellas solas y todo el cuento, ¿ah? Qué lindo gallinero. Nunca he visto un gallinero así, en una cueva. Gallinas semilibres. Después de conocer el estilo de vida troglodita de Irán,
quiero llevarlos nuevamente a nuestra primera comunidad de nómadas, ya que sus habitantes nos han hecho una invitación muy especial que no nos podemos perder. Vamos a ser testigos de la elaboración del komash, que es el pan tradicional de la gente de aquí. Nuestro amigo ya está preparando todo, como lo ven, le está echando cenizas al carbón. Primero una capa de carbón para que caliente la superficie del horno, y después cenizas para ir calmándolo poco a poco. Y luego vamos a retirar todo esto, y en la piedra, en la base caliente, es que vamos a poner el pan. Ahora nos estamos preparando para ir a ordeñar unas cabras, que con esa leche de cabra es que hacemos la harina y la masa para hacer el pan. Si está oscuro es porque ya son casi las 8 de la noche. Si se dan cuenta, el pan, una vez lo hacen, sale con todas las figuras de las piedras. Es hecho sobre esas piedras calientes y queda así, una vaina bien artesanal. Es increíble que las cabras dan leche, yogur, queso, también dan carne en algún momento, pero también con su leche se hace el pan. Muchísimos productos muy importantes que salen de un solo animal. Hola niña, no señora, esa parte es privada. Ahí yo no tengo nada que le interese a usted. Me da miedo que me pegue un cabezazo en mis partes. Venga, pero ¿por qué me está jalando la pulsera? El señor les da pan para que se acerquen, ¿no? Llamar el interés de ellas, llamar su atención. Y una vez cerca, al ataque. Comienzan a ordeñarlas, ya están mucho más tranquilas, están mucho más amigables, porque saben que aquí tienen una fuente de pan. Mientras afuera ordeñan, aquí están haciendo queso. Miren esta gran cocina que tiene esta señora. Eso también son algunas yemas de huevo, otros productos también, todo hecho aquí en el campo, y aquí es donde se hace la producción del resto de víveres y asuntos culinarios. Este de aquí ya lo probamos, ¿no? Esta es la siguiente parte del proceso. A este producto que les mostré anteriormente, ahora le echamos agua, lo amasamos así como lo está haciendo la señora, y de ahí pueden salir otro tipo de productos. Estos espacios son muy acogedores, es repleto de tapetes entre piedra y árboles, como estar por dentro literal de un árbol. Me hace pensar que así vivían los hobbits, tal vez en la comunidad del anillo, en tipos de espacios similares. Da ese mismo feeling, da ese sentimiento de vivir como en una especie de cuento de fantasía que es una realidad para muchos y que sí tiene su magia, tiene su toque. Todos estos contrastes de madera con piedra y con tapete lo hace bastante acogedor, o por lo menos para mí. Esto de aquí es la leche que acabamos de sacar, la leche de cabra que acabamos de ordeñar. Estamos ya aquí listos, vamos a comenzar el proceso de elaboración del pan de la manera tradicional como ellos lo hacen comúnmente. En ese recipiente hay harina, huevos, leche de cabra, algunas especias, y se hacen colaboración, en este caso el señor que está amasando todos los ingredientes y su esposa que se los va pasando uno a uno. Ha llegado el momento de quitar el carbón, ya toda la base del horno está calientica, quitamos el carbón con una pala y es justo ahí donde vamos a poner el pan. Se pone todo el contenido aquí y separan el carbón que todavía está vivo, lo ponen allá para volverlo a reutilizar después. Ya tenemos todo listo, la superficie está completamente limpia, hirviendo, caliente. Es el momento justo para poner el pan ahí y se pone tal cual lo ven. Se recubre en una capa de ceniza caliente, de la misma ceniza que teníamos ahorita, un pan a la ceniza. Increíble, yo nunca he visto cocinar algo con cenizas. Vamos a ver qué tal queda. Ya una vez le damos santa sepultura al pan, esperamos más o menos 20 a 30 minutos para que quede listo. Eso de allá, señoras y señores, es la luna, semejante farol, luna llena. Y mientras está el pan, nos sentamos aquí a comer algunas frutas, unas sandías, unos melones. Llegó el momento de ver si el pan ya está listo. Se le quita toda la ceniza, se le da la vuelta y con unos golpecitos se sabe si le queda un tiempo más o si ya podemos sacarlo de ahí. Está caliente. La hora de la verdad ha llegado. La espera por este pan. Es supremamente interesante. Es un pan muy grueso, muy suavecito, está recién hecho, caliente, por fuera crujiente y por dentro sabe a muchas especias. Definitivamente un tipo de pan que yo nunca antes había probado en ningún lugar. Ah, vean esta sorpresa, nos tienen aquí preparada la cena del día de hoy, por supuesto con su buen pedazo de pan, algunos dátiles, cebollita y muchas cositas más que nos vamos a degustar en este mismo instante para compartir aquí con esta bella comunidad, con esta bella gente que si ustedes no conocían, ahora ya conocen. Espero que les haya gustado este video, así como a mí me ha gustado este pan. Nos vemos en el próximo, que esto aquí en Irán todavía continúa. Chao, Lin. من چی میگه؟
میتونی پیدا کنی چه باید